Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy la doctora Guadalupe Madrigal Delgado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tengo el placer y el honor de presentar a continuación a dos personitas muy importantes que van a formar parte de ahora sí que nuestros múltiples trabajos de investigación que tenemos. Y bueno, llegó el momento de presentar a Janet Ariadne Mo Ramírez. Ella es una veraniega en el programa de Delfín. Hola, Janet, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, doctora. Me encuentro muy bien. Como ya lo mencionó usted, mi nombre es Ariadne Mo. Estudio la licenciatura en Economía y Finanzas en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Tengo 21 años y ya estoy cerca de egresar. Y un gusto estar aquí con usted. Bienvenida, Ariadne. A continuación vamos a presentar a una veraniega que viene del Estado de México. Ella es Yelmi Danae Velázquez Fernández. Hola, buenas tardes, doctora, y buenas tardes a todos los presentes. Yo soy Yelmi Danae Velázquez Fernández de la Universidad Mexiquense del Bicentenario Tecámac. Soy del Estado de México. Me encuentro estudiando la licenciatura en contabilidad y me encuentro en octavo semestre, a punto de realizar mis residencias. Bienvenida, Danae. Bienvenida, Ariadne. Pues a continuación tengo el honor también de presentar a quienes conformamos el grupo de investigación con el que ustedes estarán trabajando, tanto en la trayectoria del proyecto de verano de Delfín, como en la presentación de sus resultados al finalizar este proceso. Ella es la doctora Rosa María Macías González. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Un gusto saludarle. Señoritas, bienvenidas a este mundo tan maravilloso que es de la investigación. Vamos a sacar mucho provecho y pues las invitamos a echarle todas las ganas porque pues desde ahorita ya son ustedes unas ganadoras, unas chicas que van adelante un paso porque pues miren, aquí están. En lugar de irse a de fiesta o a de vacacionar, bueno, ustedes están viendo a ver qué más aprendizajes pueden obtener de personas que tienen la experiencia y que tienen la vocación, como la doctora Lupita Madrigal, de recibirlas y de darles pues lo mejor de ella también para poder que ustedes pues aprendan de los intereses que tienen en común. Y pues bienvenidas acá, un abrazo y pues adelante con todo, mucho éxito en esto que recién comienzan. Gracias, doctora Lupita. Muchas gracias, doctora Rossi. Así es, Danae y Ariadne, pues vamos a recibirlas en nuestro grupo de investigación, que es el Cuerpo Académico 335, que tenemos, pues, que participamos, la doctora Rossi y tu servidora. Entonces vamos a estarlas guiando en este verano de Delfín, dice, por una cultura científica. Este programa es un programa muy bondadoso que tiene la finalidad de llevar a jóvenes de licenciatura, como en este caso de ustedes, son de la licenciatura en Economía y Finanzas y de licenciatura en Contaduría Pública de diversas universidades, hacia una trayectoria a dirigirlas hacia los posgrados. De tal manera que ustedes a través de estos veranos conozcan también trayectorias como las propias de nosotros, que podemos dar cuenta de ellas, de cómo una preparación profesional no finaliza en estos tiempos con la licenciatura, sino es el comienzo de una carrera científica. Ahí sí que como el Delfín lo marca, ¿no? Por una cultura científica, que esto quede cada vez más arraigado en las nuevas generaciones, el trascender hacia unos estudios de posgrados, de maestrías, de doctorados, y pues que conozcan este bonito ámbito de la investigación. El día de hoy salió un post del secretario de Educación Pública a nivel superior, doctor Villarreal Lomelí, precisamente diciendo que los estudios no finalizan con la licenciatura, sino que son el comienzo de una carrera en materia científica, y son las puertas que tiene abiertos los diferentes posgrados de las diversas universidades del país. Por supuesto, la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene una serie de programas de posgrado de excelencia, de calidad, los cuales se pueden cursar de manera presencial, e incluso también hay programas de posgrado de manera virtual. Particularmente nosotros trabajamos en una facultad que es la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el cual tiene 3 programas de maestría
y tiene 2 programas de posgrado inscritos en el Padrón Nacional de Excelencia, que es ahora de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, antes CONACYT. Entonces, además, pues la universidad tiene una serie de programas de posgrado e inscritos en otras facultades que también dan cuenta de la calidad de nuestros programas. Así también los espacios para la disponibilidad para movilidad, también así como en este espacio que es de realización de actividades de verano científico. Bueno, con este preámbulo damos comienzo a nuestras actividades del programa de verano 2026 de Delfín. Y como ustedes se inscribieron en una línea de investigación de acá de nosotros, que es finanzas públicas, pues vamos a hacer la presentación de lo que es el primer módulo, el cual tiene como propósito el proyecto, pues llevarlas a cabo sobre un análisis de las finanzas públicas, pero de sus entidades federativas y de sus municipios. Esto para que a ustedes les sirva de punto de referencia cómo llevar a cabo análisis al interior de sus entidades federativas. Particularmente del Estado y sus municipios. Para eso, pues vamos a iniciar con el primer módulo, porque las finanzas tienen un antecedente o una razón de ser que lo tenemos que conocer, que es la parte normativa. Entonces, voy a abrir la presentación en donde vamos a conocer lo que es las leyes que rigen, ahora sí que las finanzas públicas del país, de cómo se trasladan los recursos hacia las entidades federativas y hacia los municipios. Para comenzar, pues la explicación en torno a las entidades federativas que ustedes correspondan. Yo ya tomé nota y pues las 2 entidades federativas que vamos a analizar en cuestión de sus leyes de coordinación fiscal son la del Estado de México, que comprende un total de 125 municipios, y la del Estado de Quintana Roo, que comprende 11 municipios, por los cuales le agradecería que si ustedes tienen alguna intervención, particularmente en las leyes de coordinación fiscal de sus respectivas entidades federativas, abran su micrófono, lo consulten, si tienen alguna duda también, y si tienen una intervención que hacerlo también. De esta manera podamos tener un recurso generado pues más intuitivo. En particular, vamos a comenzar con la explicación de la Ley de Coordinación Fiscal a nivel federal, y también si ahí ustedes tienen alguna duda o una intervención, perfectamente pueden abrir sus micrófonos. Como no los voy a estar mirando porque las diapositivas no me permiten tenerlas visiblemente en pantalla, ustedes abren el micrófono y no me interrumpirán si ustedes pues piden el uso de la voz en ese momento, sin problema, ¿no? Entonces, abro la presentación. Y comenzamos. Permítanme. Ahí está. Debe ser una presentación en tono azul con blanco, con fondo blanco. Y ahorita en este momento debe estar en pantalla completa. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Ya la estamos viendo. Perfecto. Bueno, módulo 1, pues vamos a hacer un recorrido desde lo que es la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación con las entidades federativas, hasta llegar a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de México y a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo, para que ustedes vean cómo se va trazando las finanzas públicas, particularmente a través de las transferencias federales que reciben las entidades federativas y sus municipios. Entonces, ¿por qué el Estado de México? Porque recordemos que tenemos presente aquí a Yelmi Danae Velázquez, que es del Estado de México. ¿Y por qué el Estado de Quintana Roo? Porque tenemos a Yanela Ariadne Mo Ramírez, que es precisamente de ese estado. Y bueno, no podemos dar inicio al analizar una ley de coordinación fiscal de una entidad federativa sin dar paso primeramente para que ustedes conozcan el antecedente. Para que surja la ley de coordinación fiscal, que es es la norma que regula los recursos que se transfieren de la federación a las entidades federativas, pues primeramente tenemos que explicar qué es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y cuál es su fundamento. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
tiene como propósito regular en materia fiscal a todas las entidades federativas, sus municipios con la federación. Es decir, hacer la distribución de los recursos que se recaudan a nivel federal y distribuir a través de participaciones o aportaciones, es decir, a través de transferencias, recursos etiquetados o de libre destinación que se destinen a las entidades federativas o a sus municipios. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal surge porque antes de su nacimiento había un problema, que los ciudadanos podían estar teniendo una concurrencia impositiva. Esto significa que se estaban cobrando doblemente los impuestos o de manera triple y sobre un mismo objeto. Y esto jurídicamente no es legal. Por lo tanto, se dieron varias reuniones hacendarias previo a 1980 y algunas reuniones pues no tuvieron los éxitos esperados. En esas reuniones se reunían lo que es el representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los gobernadores de las diferentes entidades federativas, a fin de llegar a un acuerdo. Y la segunda manita, para irlos así como que guiando con el puntero, es que para poder atender este problema de la doble o triple imposición, pues tuvieron muchas reuniones hacendarias en las que no hubo los éxitos esperados, puesto que no se ponían de acuerdo de cómo distribuir los recursos y cómo eliminar esa duplicidad en el cobro de los impuestos. ¿Cuál fue la solución? La solución fue firmar un pacto, ¿sí? Un pacto fiscal, que es un término que normalmente utilizan algunos gobernadores o legisladores, escritores, que utilizan el término del pacto fiscal. ¿Qué significa el pacto? Como tal, es una mano en donde las entidades federativas y sus municipios firmaron con la federación el pacto de suspender, dejar en suspenso, no cancelar, dejar en suspenso el cobro de ciertos impuestos estatales y municipales, es decir, renunciaron a cobrar ellos esos impuestos y pactaron que la federación cobrara los impuestos como el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicio. A cambio de esto, las entidades federativas y los municipios pues iban a recibir transferencias que son los dos a través de dos fondos de recursos que son los más representativos para las entidades federativas y sus municipios, que son a través del ramo 28, que son las participaciones, o del ramo 33, que son las aportaciones. Las primeras son recursos de libre destinación, en tanto las segundas son recursos etiquetados. Bueno, y esto tiene un sustento donde lo que es el Congreso podía llevar esta competencia porque está establecida en el artículo 73 constitucional. A su vez, lo que es los municipios están facultados para administrar de forma libre sus haciendas y en tener parte de sus ingresos, además de sus ingresos propios, tener los recursos por medio de estas participaciones, y están en el artículo 115. El principio rector que marcó la firma del pacto es precisamente que hubiera mayores recursos para entidades federativas y los municipios, pero que también se erradicara ese problema de doble o triple concurrencia impositiva. Pues todo esto se dio formalmente con el inicio de la Ley de Coordinación Fiscal, que fue publicada el 27 de diciembre de 1978 y que pues ahorita su última reforma está vigente. Todas las entidades federativas que se adherieron al pacto siguen dentro del pacto, es decir, tienen suspendidos el cobro de impuestos estatales y municipales, así como ciertos derechos, a cambio de que la federación recaude los recursos y que les transfiera a través de fondos como el ramo 28 y el ramo 33, recursos que les permite poder cumplir con sus funciones y tener unas finanzas públicas sanas. Vamos a
a dar paso entonces a la explicación de esos dos grandes recursos. Uno es el ramo 28 y el otro es el ramo 33. Como mencionamos, el ramo 28 es un recurso que es de libre destinación y el ramo 33 es un recurso que se recibe, pero que es un recurso que ya viene etiquetado. Esa es la diferencia clave que ustedes pueden identificar entre las participaciones y las aportaciones. Aquí en esta lámina se presenta visualmente el grupo de participaciones y de aportaciones que reciben particularmente los municipios, las entidades federativas y los municipios y particularmente aspectos relacionados a fondos de aportaciones asociados a los ingresos que reciben los municipios. ¿Cuál es? ¿En qué decide gastar el municipio? Este es de libre destinación. Estos fondos que vienen aquí son de libre destinación. ¿En qué decide gastar el municipio? Estos fondos que están acá son destinados a un fin específico. Primero, vamos a hacer el recorrido por el Fondo General de Participaciones, que es el fondo más importante para entidades federativas como para sus municipios. Este se compone del 20% de la recaudación federal participable. ¿Qué es la recaudación federal participable o RFP? Es un recurso que se compone que en la ley de ingresos de la federación ustedes la van a ver identificado cada año como la RFP, una cantidad que se compone de ingresos tributarios como IVA, ISR, IEPS e ingresos petroleros que se destinan para que de ese fondo se distribuya recursos hacia las entidades federativas y los municipios y que pues ayude a las finanzas de los estados y los municipios que decidieron suspender el cobro de sus impuestos y derechos locales para luego recibir de la federación una parte de esos recursos. Bueno, pues ¿qué parte reciben por concepto del Fondo General de Participaciones? Reciben el 20% de la RFP. Tengamos presente ese término RFP como la bolsa de recursos que la federación va a distribuir a las entidades federativas y a sus municipios y que con base en ella se determinan diferentes fondos, como es el Fondo General de Participaciones, que se compone del 20% de la RFP. Luego tenemos el Fondo de Fomento Municipal. Este se compone por el 1% de la recaudación federal participable, es decir, de la RFP. Este fondo, a diferencia del Fondo General de Participaciones, este se destina el 100% para los municipios, porque busca incentivar precisamente la recaudación del predial y derechos de agua. A continuación tenemos otro fondo que es el Fondo de Fiscalización y Recaudación, que ese se compone del 1.25 de la RFP. Que este también busca premiar el esfuerzo recaudatorio. Y luego tenemos el IEPS e ISR participable, ¿no? Son fondos que se establecen también de acuerdo a la recaudación obtenida entre la entidad federativa por estos conceptos. Pasamos a la parte derecha de la lámina, donde vamos a ver los ramos 33, que son los recursos que son de destino específico. Hay dos principalmente que son para los municipios. Uno es el FAIS, que es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, o FAIS-MUN, y el otro es el FORTAMUN, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. ¿Cuál es el objetivo o el destino específico del FAIS-MUN? Infraestructura social. Aquí viene señalado como agua potable, drenaje, alcantarillado, electrificación, salud, educación, mejoramiento de la vivienda. Es un fondo destinado pues a la pobreza extrema. Porque cuando ustedes analicen en el segundo módulo las finanzas públicas de los municipios, se van a encontrar con estos fondos. Por eso es importante que ustedes de aquí ya tengan conocimientos que el FAIS-MUN es un recurso etiquetado que pertenece al fondo del ramo 33, que tiene un destino en específico. Por su parte, el FORTAMUN, que es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, pues está destinado principalmente para las obligaciones financieras y de deuda, como para la seguridad pública municipal y para la modernización recaudatoria. ¿Cuál es la diferencia entonces? Quiero que abra el micrófono entre una de las dos, entre los recursos del ramo 28 y del ramo 33. ¿Qué palabra les queda de diferencia entre estos dos recursos?
A mí, Ariadne, son dos palabras clave que es libre disposición. Las participaciones sí lo son y las aportaciones no. Perfecto. Entonces, libre disposición. Muy bien. Eso quiere decir que el municipio puede disponer en qué gastarlo. En tanto el municipio no dispone en qué gastarlo porque vienen con un fondo en específico. Muchas gracias por tu respuesta. Es correcto. Y aquí tenemos, pues, hicimos un recorrido sobre la ley de coordinación fiscal y rescatamos algunos artículos que ustedes los pueden ir comparando a su vez con el extenso, eh, como es este que está a continuación, es el artículo 6. En este artículo nos menciona que hay un mínimo garantizado para los municipios del Fondo General de Participaciones, el cual nunca podrá ser inferior. Es decir, el estado de Quintana Roo y el estado de México van a destinar al menos el 20% de lo que reciban. Ellos recibieron una parte de ese 20% y de lo que reciban, al menos el 20% se va a destinar a los municipios. Este recurso obviamente se entrega a los municipios por conducto de los estados y tienen un máximo de plazo para la transmisión de 5 días hábiles a partir de su recepción, que genera cargos por alguna demora. Hay una protección jurídica con las participaciones que son inembargables, ¿sí? Y son recursos, como lo mencionamos ahorita, de libre destinación. Entonces, del recurso que recibe la entidad federativa Quintana Roo o el Estado de México por concepto del Fondo General de Participaciones, ella en su ley de coordinación fiscal respectiva tiene que destinar al menos el 20% distribuible a sus municipios. Esa es una regla de oro. ¿Por qué? Porque es el fondo más importante para los municipios, también lo es para la entidad federativa. Por otra parte, tenemos el fondo de participación. Aquí ya exactamente estamos entrando en lo que es la ley de coordinación fiscal de la entidad federativa del Estado de México. Esta está vigente por decreto desde 1987. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en 1980 se estableció lo que es ya la entrada, la firma de las diferentes entidades federativas que decidieron adherirse al pacto y que obviamente tenían que armonizar en sus entidades federativas una ley de coordinación fiscal que dé sustento a cómo ellos van a distribuir sus recursos con los municipios. En el caso del Estado de México, la ley de coordinación fiscal está vigente a partir de este año. Es decir, 7 años posteriores ya entró en vigencia lo que es la ley de coordinación fiscal. Aquí particularmente, pues tenemos uno que es como el punto estrella de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de México. Ellos distribuyen el impuesto sobre automóviles nuevos, que el mínimo que marca la Ley de Coordinación Fiscal es el 20%. Sin embargo, ellos distribuyen el 50%. Por este caso del impuesto del Fondo de Fomento Municipal, como ya lo habíamos comentado, este fondo que se compone del 1% de la RFP se distribuye a los municipios el 100%. Este es íntegro para los municipios. Y aquí, ¿qué conceptos o qué variables considera para la distribución o debe de considerar, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, sus dos entidades, la entidad respectiva de cada una de ustedes, debe de considerar los cobros del predial y los cobros de derecho de agua para poder hacer la distribución del 100% a los municipios? Bueno, pues en esta lámina lo que vemos es un paso rápido sobre los diferentes fondos que componen la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de México. El primero es el Fondo General de Participaciones, que a nivel estatal es el 20% de la recaudación del Estado, destinado para el 20 Fondo General de Participaciones. Sin embargo, hay una adición del 1% al Fondo General de Participaciones que se coordinen en materia de cobro de derechos. Ese es un 50% adicional de lo que ya estipula la Ley de Coordinación Fiscal. Y es un monto que se adiciona por un convenio, es decir, aquellos municipios que
establezcan un convenio con la entidad federativa, pueden acceder a este 1% adicional del Fondo General de Participaciones. ¿Dónde está estipulado? Todo esto está marcado en el artículo número 2. El porcentaje que se destina por la percepción del impuesto especial sobre producción y servicio que recibe la entidad federativa por concepto de la cerveza, del alcohol y tabacos, destina el 20% de lo que percibe, lo destina hacia los municipios. Ese es el porcentaje destinado a los municipios. Y pues la base para el cálculo es la enajenación en municipios, ¿sí? Las ventas que se hayan dado en los municipios de esto por estos conceptos. La tenencia vehicular es el 20% de lo que reciba el Estado, lo destina a los municipios y su base para el cálculo es la red de carretera municipal y lo establece el artículo 7. En el caso de la tenencia de vehículo estatal, es el 30% para los municipios, igual, mismo fundamento que es el artículo 7. El impuesto sobre automóviles nuevos de vehículos usados, el 35% corresponde a los municipios, también mismo fundamento. Y en el caso de las loterías, rifas, sorteos, es el 50% del impuesto estatal mensual. Y esto considera como base para el cálculo la recaudación en territorio municipal. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos es un comparativo para ver cuántos son los fondos de participaciones que reciben los 125 municipios de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de México, cuáles son los porcentajes que reciben los municipios de ese fondo, cuáles son las bases para el cálculo y cuál es el artículo que fundamenta esa distribución. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Estado de México está entregando el 20% que señala la Ley de Coordinación Fiscal. No está entregando más en este fondo. Por este concepto de la recaudación federal participable. Sin embargo, por convenio, asigna un 50% de esa adición que está estipulado en el artículo 2, es decir, da más del Fondo General de Participaciones siempre y cuando se lleven convenios de los municipios con la entidad federativa. Este es el 20% que establece la Ley de Coordinación Fiscal, este también es el 20% que establece la coordinación fiscal y en este caso el que supera pues es el impuesto sobre automóviles nuevos, que ahí está, ¿no? Entonces, del Estado de México tenemos dos fondos que son los más importantes a considerar para las finanzas públicas de los municipios, de los 125 municipios. Tenemos el Fondo General de Participaciones y tenemos el Fondo de Fomento Municipal. El Fondo General de Participaciones, que corresponde al 20% de la recaudación federal participable, de ese 20% que recibe la entidad federativa, en este caso el Estado de México, ella determina, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, cómo distribuye ese recurso entre los municipios y vean cómo lo reciben. Las fórmulas no son exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque las legislaturas estatales establecen algunos mecanismos adicionales, es decir, consideran unas variables, por lo cual es importante que ustedes tengan en perspectiva la comparación de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de México con la de Quintana Roo, porque son participantes de ambas entidades federativas. ¿Cómo distribuye este fondo? El 40% lo hace con criterio poblacional, es decir, toma en cuenta la población que tienen los municipios. El otro 40% lo hace de forma proporcional al incremento relativo en la recaudación municipal, considerando para esto los impuestos, más los derechos, más el concepto del agua potable, comparativa con el año anterior. ¿Sí? Entonces, el incremento que ha tenido respecto al año anterior, así distribuye el 40%. Y el 20% es resarcitorio, es decir, es un criterio inverso a la participación por habitante, beneficia a municipios con menores recursos per cápita. Es como para compensar lo que no recibiste por tu recaudación, te compenso con ese 20%. Y los municipios pues deben de cumplir con el reporte mensual dentro de los 20 días siguientes de cada mes para poder hacer los cálculos.
En el caso del segundo fondo más importante para los municipios, que es el Fondo de Fomento Municipal, que recordemos que la entidad federativa recibe el 100%, bueno, pues, ¿cómo lo distribuye el Estado de México a sus municipios? Uno, lo distribuye el 50% en parte igualitaria, distribuido en partes iguales entre los 125 municipios. ¿Sí? 125 lo distribuyo en partes iguales. Y el otro 50% lo distribuye la entidad, el Estado de México en función de su esfuerzo fiscal. Es decir, es proporcional a la recaudación per cápita del impuesto predial más los derechos de agua potable. Es como este, ¿no? Entonces, más agua potable y drenaje del ejercicio anterior. Y así es como hace el cálculo el Estado de México para distribuir el Fondo de Fomento Municipal. ¿Qué porcentaje del Fondo de Fomento Municipal distribuye las entidades federativas a los municipios? ¿Qué porcentaje? Es pregunta para alguna de las dos que gusta abrir micrófono. ¿Podría repetirlo nuevamente? Es que tengo poca señal. Sí, ¿qué porcentaje del Fondo de Fomento Municipal sus entidades federativas debe de distribuir hacia los municipios de lo que recibe de la federación? Yo tengo el dato de que es el 20%, ya que es una proporción de la participación sobre cada estado, el cual cada municipio, perdón. Esto es para ayudar a como un tipo balanza y darle un empuje a los municipios de manera general. Ok, mira, en caso del Fondo General de Participaciones, la entidad federativa Quintana Roo y el Estado de México tiene la obligación por ley de entregar al menos el 20% a sus municipios. En el caso del Fondo de Fomento Municipal, por ley, el Estado de México y Quintana Roo, al igual que todas las entidades federativas del país, tienen de obligación entregar el 100% de lo que reciban, entregarlo a sus municipios. El cómo lo entreguen, en qué variables consideran, pues ya es de acuerdo a su ley de coordinación fiscal. Aquí vemos cómo lo distribuye el Estado de México, considerando un 50% en parte igualitaria y un 50% en el esfuerzo fiscal. Entonces, de los dos fondos que son muy importantes que ustedes tengan presente, porque es parte de las finanzas públicas y los recursos más importantes dentro de los municipios, es el Fondo General de Participaciones, que los municipios reciben el 20%, al menos el 20%. Y del Fondo de Fomento Municipal, los municipios deben de recibir el 100% de lo que la entidad recibió de la federación. ¿Ok? Bueno, dejando esto claro, pasamos a hacer un análisis sobre el marco legal y los fondos de participación. Así como lo hicimos del Estado de México, ahora lo hacemos del Estado de Quintana Roo. Entonces, con Quintana Roo, pues son 11 municipios. La última reforma precisamente fue en este año, ¿sí? Por el decreto 243. Y tenemos los fondos de participaciones, tenemos otro rubro que lo maneja de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, que son incentivos por colaboración y otros ingresos estatales participables, es decir, tienen una bolsa un poco más amplia de al menos de los fondos. Vamos a ver qué tanto se amplía de acuerdo a lo mínimo o da un poco más. En el caso del Fondo General de Participaciones, Quintana Roo distribuye a sus municipios el 20% que establece la Ley de Coordinación Fiscal. En el caso del Fondo de Fomento Municipal de los municipios coordinados, pues se entrega lo que es el fondo el 100%. Igual al resto de los otros municipios que no están coordinados, que no hay convenio, entrega el 100%. En el caso del Fondo de Fiscalización, entrega el 20%. Del IEPS por cervezas, alcohol y tabaco también destina el 20%. IEPS gasolina y diésel también determina el 20%. Y el ISR etiquetado para los municipios determina el 100%. En el caso de los incentivos de colaboración, tenemos varios incentivos, lo que es la tenencia vehicular, el Fondo de Compensación ISAN con el 20%, el ISAN
sobre automóviles nuevos, que es el otro 20%. El ISR, por enajenación de bienes inmuebles, destina el 20%, y hay otros incentivos. Estos incentivos que tiene el estado de Quintana Roo para sus municipios, lo que hace es que reconoce la colaboración activa del municipio en lo que es la recaudación federal. Y tenemos ingresos, otro rubro que son los ingresos estatales participables, que es el impuesto, en este caso, a la venta final de bebidas con contenido alcohólico en envase cerrado, que distribuye el 20% en función a la distribución proporcional a lo recaudado en cada municipio. Nuevo en Quintana Roo a partir del 2022 es que Quintana Roo es pionero particular en participar de los ingresos estatales a sus municipios. Entonces, bueno, ahí hay un poco de diferencia. Las fórmulas de distribución y de los fondos que mencionamos, como el Fondo de Fomento Municipal coordinado en Quintana Roo, pues está establecido en esos artículos. Y es una distribución que excedente sobre la base del 2011, y hay una nueva fórmula para el 2026. Aquí está la fórmula para la distribución del excedente, que tiene como base 2011. Y es esta. Teniendo como base lo que la entidad federativa le distribuyó a sus municipios en el 2011, le suma el excedente. Y el excedente, es decir, R1, R2, R3, R4 y R5 es el excedente, lo determina R1 en función de un criterio poblacional, que sería la población municipal. El R2 en función de un criterio igualitario, es decir, darle en partes iguales a ¿cuántos? A los 11 municipios. El RTES es un criterio territorial, es decir, asigna el 15% en función de la superficie territorial que representa ese municipio a lo largo de la entidad federativa. El R4 lo determina en función de una variable que es los ingresos propios, que tiene obviamente el municipio. Y el R5 lo determina en función de la recaudación por concepto del predial. Esto, visto así en esta óptica de fiscal, lo que ayuda es que la entidad de Quintana Roo está ayudando a que los municipios se preocupen más por la colaboración, por los convenios de colaboración, pero aquí particularmente por la recaudación de los ingresos propios, es decir, les está dando con esta R4 y con esta R5, está motivando a que los municipios recauden con sus propios esfuerzos y tengan ingresos propios. ¿Por qué? Porque, bueno, lo está considerando la distribución del fondo. En este caso, pues aquí está el Fondo de Fomento Municipal Coordinado, donde impuestos del impuesto predial con convenio, que tengan convenio, que distribuye pues el 100% para los municipios, y así es como esta es la fórmula que viene establecida. Es decir, existe la condición de que el municipio debe tener convenio vigente con el Estado, que esté publicado en el periódico oficial del Estado, aclarando que sin convenio no hay derecho a esta proporción del Fondo de Fomento Municipal. Entonces, bueno, aquí motiva lo que es la firma de convenios de los municipios y motiva lo que es la recaudación propia. Luego, aquí tenemos un análisis comparativo. Rápidamente tenemos como en perspectiva sus dos entidades federativas, el Estado de México con Quintana Roo. Al momento de analizar lo que son las leyes de coordinación fiscal, pues el Estado de México tiene 125 municipios, y esta ley de coordinación fiscal surge desde 1987, el estado de Quintana Roo, su última reforma pues en el 2026, tiene 11 municipios. Vemos el Fondo General de Participaciones para ambos, que también distribuye el 20%. Vemos el Fondo de Fomento Municipal, que se distribuye el 100% como lo marca lo que es la ley de coordinación fiscal. Aquí incentiva el predial más el agua per cápita. Aquí determina la fórmula explícitamente, que en la lámina anterior miramos que no es una proporción en función al incremento obtenido en el 2011. En el caso del ISAN, el Estado de México pues supera la distribución mínima que
que marca, que dice tener el 20%, pero ella tiene el 50%. En el caso de Quintana Roo, está señalando lo que marca la ley, explícito en la ley. En el caso de tenencia federal, un 20% estatal, un 30%, un 20% federal y un 30% estatal. Esto es lo que marca la federación, el 20%. En el caso del impuesto sobre la renta para sueldos municipales, está el 100% y está explícito en lo que es la ley. En el caso de loterías y sorteos, el 50% del impuesto estatal está destinado al DIF municipal. Esto lo menciona en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de México. El criterio para la distribución del Fondo General de Participaciones es 40% población, 40% recaudación y 20% resarcitorio para contemplar lo que es el 100%. En el caso del Fondo General de Participaciones para para Quintana Roo, recordemos que tienen una base garantizada, es decir, a los municipios no le dan menos de lo que le dieron en el 2011, y el excedente se distribuye 45% por su población, 25% de forma igual, 15% en función de superficie terrestre, 10% en función de sus ingresos propios y 5% en función de su recaudación del predial. El Estado de México pues tiene el 50% respecto al 20% que marca la Ley de Coordinación Fiscal. El Quintana Roo tiene la Ley de Coordinación Fiscal más actualizada. Tiene una mayor diversificación de fondos explícitos, diversifica sus ingresos para que las finanzas públicas de los municipios tengan ingresos diversificados. Es algo bueno. Y bueno, pues aquí vienen algunas preguntas que van a guiarlas para el proyecto final, que son más particulares en función de lo que es la Ley de Coordinación Fiscal de sus entidades federativas. Para el Estado de México, Yelmi Danae, son esas preguntas. ¿Cuáles son todos los fondos de participaciones vigentes para los municipios del Estado de México según la Ley de Coordinación Fiscal? ¿Cuál es la fórmula de distribución exactamente del Fondo General de Participaciones entre los 125 municipios y sobre todo qué variables se utiliza? Y la tercera pregunta, ¿el 50% que reciben los municipios por ISAN es mayor al mínimo federal? ¿Sí o no? ¿Por qué es relevante para las finanzas municipales? Esas son preguntas que no ahorita las vas a contestar, Danae, pero que te van a ayudar a ir armando tu proyecto de investigación. Para Janet Ariadne, 3 preguntas también del estado de Quintana Roo. ¿Cuáles son todos los fondos de participaciones e incentivos para los 11 municipios de Quintana Roo según su ley de coordinación fiscal? ¿En qué consiste el excedente sobre la base del 2011 y cómo influyen los criterios de población, superficie, ingresos y predial en su distribución? ¿Qué es el Fondo de Fomento Municipal Coordinado del Impuesto Predial y qué municipios pueden acceder a él? Son preguntas que ustedes han de responder posterior a esta presentación en un documento donde van a ir integrando su informe del proyecto de lo que es el Delfín, ¿no? Entonces, porque pues van a hacer una presentación de una ponencia académica en donde presenten sus resultados. Ya empezamos con los análisis. Entonces voy a dejar de compartir para verlas nuevamente. Dejar de compartir. Ok. ¿Ya dejé de compartir? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué les pareció este recorrido por las leyes de coordinación fiscal? Es lo que ustedes han estado leyendo, porque el día lunes se los encargué o el martes, que ustedes leyeran la ley de coordinación fiscal de sus entidades federativas. ¿Tienen alguna duda sobre alguno de los aspectos que estuvieron leyendo? ¿Resulta algo interesante para ustedes la lectura que acabamos de dar sobre ese recorrido a nivel de la ley de coordinación fiscal y luego poner en perspectiva la de sus entidades respectivas? ¿Quién gusta abrir el micrófono y hacer algún comentario? Bueno, sí es realmente interesante porque, por ejemplo, desde mi perspectiva de la contabilidad, normalmente lo que se ve es destinan los gastos, pero en este caso
eh, se ve más a fondo sobre qué, qué es lo que gastan, sobre qué gastan cada estado, porque generalmente bueno, en mi caso como contadora es más ver hacia la perspectiva de los estados de situación financiera, pero no entrar más a fondo sobre las especificaciones. Por ejemplo, que el Estado de México, la mayoría de sus retribuciones son por la Las transferencias. no, los de Las los autos, participaciones. las tenencias. Ajá. Mayormente. Y por ejemplo, en mi caso, pues yo me encuentro cerca de un verificentro y sí es el caso en el que pues sí es constante que se vea que sí se está teniendo el ingreso de esa forma. Entonces sí es como ver más a fondo acerca de cómo es que realmente están destinados los gastos. O sea, no solamente son gastos públicos, sino que tienen un fin en específico. Es decir, ¿de dónde obtienen los ingresos para obtener esos gastos que... Conéctalo, por favor. Estos gastos que desde la parte contable, a ti te los has dado cuenta de ello, ¿verdad? Exacto. Exacto. Entonces, bueno, pues sí, porque por ejemplo, tú ahorita mencionaste algo importante, dices, es que el Estado de México se financia principalmente del pago del uso de la tenencia. Entonces, ahí viene en una segunda parte del módulo en donde ustedes entran al apartado de finanzas públicas y recaban información sobre cuáles son los ingresos que más sustentan el gasto de la entidad federativa y de sus municipios. Y entonces se van a dar cuenta si la entidad federativa de ustedes es muy dependiente o medianamente dependiente o poco dependiente de los recursos que recibe de la federación. Es decir, que si la RFP, que es la recaudación federal participable que se compone por los ingresos obtenidos del impuesto sobre la renta, los ingresos tributarios y el impuestos petroleros, que si esos ingresos caen, ¿qué sucede con mi entidad federativa y con mis municipios que son sumamente dependientes de esos ingresos? ¿Cómo va a afectar las partidas de los gastos que tengan ya presupuestados? Por consiguiente, porque ¿cómo vas a ejercer un gasto si estás dependiendo de unos ingresos y que esos ingresos dependan de las finanzas públicas y no precisamente del esfuerzo recaudatorio que realice tu entidad federativa o realicen los municipios respectivos de su entidad federativa? Entonces es muy importante el razonamiento que acabas de realizar, Danae, donde no solamente es decir, oye, ¿cómo lo gastan? Sino decir, ¿qué sucede si esos ingresos no llegan? ¿O de dónde provienen los ingresos que el Estado o los municipios van a gastar? E ir más allá en el análisis y preguntarnos, para empezar, ¿por qué reciben esos conceptos? Pues ¿por qué los reciben? Porque todas las entidades federativas decidieron suspender el cobro de sus ingresos, de sus impuestos y ciertos derechos tributarios para cederlos a la federación, para que la federación los cobrara y luego le regresara una parte de recursos a través de transferencias y conformara esa recaudación federal participable, que es la bolsita de recursos a través de las cuales se destinan la mayor parte de los fondos de participaciones, como los más importantes, el Fondo General de Participaciones, que se distribuye con el 20%, y el 1% que distribuye el Fondo de Fomento Municipal. Entonces, sí es analizar las finanzas, pero desde una parte primero normativa, para luego verla, como dijo Ariadne, es que a lo mejor me queda un poco de duda cómo está escrito en la ley, porque necesito verlo en el número, ¿sí? En el número, desde la parte de las finanzas o la economía, necesito ver en el número. Entonces, cuando ve en comparativa de lo que dice la ley y lo que está en número, ese cuando va a tener mayor claridad de la fórmula. Ariadne, ¿qué te pareció el recorrido que hiciste? ¿Qué comentario puedes realizar? Que realizamos hace un momento. Pues concuerdo con mi compañera Danae, fue un recorrido interesante, particularmente en el estado de Quintana Roo. Me llamó mucho la atención el texto que aparecía debajo de su diapositiva 7, si no me recuerdo, en el que decía que Quintana Roo fue pionero de participar, hacer que los municipios participaran con el estado. Y siento que Participar esa en recursos parte, de los municipios. Ajá. ujú, siento que esa parte no me quedó muy claro, quizá porque es como que
mi cerebro ya lo tenía registrado que sucedía por default. Entonces, si pudiera explicar con un ejemplo cómo, pues esa frase y compararla con, por ejemplo, en este caso, el Estado de México. O sea, Ah, el Estado sí, de México no lo hace. sí, claro que sí. Mira, el texto, te ahorita se las paso en la lámina, ¿no? Es Quintana Roo es pionero en participar de sus ingresos estatales propios a sus municipios. ¿Qué es lo que está establecido en ley? Lo que está establecido es todos los fondos de participaciones se van a destinar un porcentaje a los municipios. El Fondo General de Participaciones, el 20%, Fondo de Fomento Municipal, el 100%, el Fondo sobre ISAN, el ISR, destinan una proporción a los municipios. Pero la leyenda, en el caso de Quintana Roo, es que Quintana Roo, de sus ingresos propios, no de los ingresos que recibe la federación, de sus ingresos propios, participa a sus municipios, que establece que tenga ciertos convenios para entregarle por realizar un esfuerzo en la recaudación del impuesto predial y en el cobro de derechos de agua. Es decir, no es lo mismo que yo, entidad federativa, te participe de los ingresos que recibo de la federación, pero porque la ley lo establece, la ley de coordinación fiscal, a decir, de mis ingresos propios, te participo. ¿Sí? Es como en un supuesto de los ingresos que recibes de tu tutor es el gobierno federal, tú le participas a un hermano y ese hermano son los municipios. Hasta ahí, todas las entidades federativas lo tienen que hacer. Pero ¿cuál fue el tema para el estado de Quintana Roo? Que en su ley de coordinación fiscal estableció a partir del 2022 la distribución de que parte de sus ingresos propios, de los que Ariadne recibe por su trabajo, no por los que le da su tutor, parte de sus ingresos se los participo a los municipios que tengan convenios conmigo en el cobro de ciertos derechos, como el cobro de derechos de agua, y que les ayude a fortalecer sus finanzas porque su recaudación del impuesto predial es más eficiente. Es decir, te estoy motivando a ti, hermano, para que seas más eficiente recaudando el predial y seas más eficiente cobrando los derechos de agua, siempre y cuando tengas un convenio conmigo y te participo de mis ingresos propios. Entonces, eso suena interesante. Pregunta, ¿todas las entidades federativas lo hacen? No, no todas las entidades federativas, pero hay otras, además de Quintana Roo, que sí lo hacen, sí. Por ejemplo, el Estado de Nuevo León también hace partícipe de que, por ejemplo, hay un impuesto que es el impuesto estatal, que es el impuesto sobre la nómina. Estamos tomando en consideración otra entidad federativa que también participa de sus ingresos propios a sus municipios. En este caso es Nuevo León. Del impuesto sobre la nómina que recibe como parte de sus ingresos propios, le participa a los municipios que le ayudaron a formalizar los negocios locales que estaban informales y que se registraran. Entonces, hay otros casos, pero son no excepcionales, porque es lo que tenemos que transitar, pero sí son los menos casos las entidades federativas que apoyan con sus ingresos propios, darle a los municipios una parte por llevar a cabo un convenio de colaboración y que fortalezca a los municipios. Entonces, el Estado de México no lo tiene estipulado como parte de sus ingresos propios. Lo que tiene es que da un excedente del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, excedente, es decir, del Fondo General de Participaciones, y le da todavía un excedente adicional de otro 50% a los municipios, no de sus ingresos propios, pero sí de los recursos que recaudó del gobierno del federal. Entonces, eso es, ¿no? Vamos a... ¿algún otro comentario, Ariadna? No, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Y en la fórmula es que tú me dijiste que no le estabas como entendiendo del Fondo de Fomento Municipal. Ya comprendimos de qué es el Fondo de Fomento Municipal, cuál es la importancia
para los municipios o qué duda tenías porque la comentaste al inicio, antes de iniciar la grabación? Así es que en un principio lo confundía ese Fondo, fondo con, sí, con los incentivos derivados de la colaboración fiscal que también aparecen en la ley. Pero ya me quedó claro. ok. Entonces, el Fondo de Fomento Municipal se compone con el 1% de la RFP y todas las entidades federativas le tienen que entregar a sus municipios el 100% de lo que reciban, de acuerdo a la fórmula que ellos establezcan, ¿sí? Como lo establecen. Ahora, tenemos una lámina interesante en donde se vio la diferencia de cómo se distribuye el Fondo General de Participaciones en una entidad y en otra. ¿Qué les parece cómo lo distribuye el Estado de México? ¿Qué les parece cómo distribuye el Fondo General de Participaciones el Estado de Quintana Roo a sus municipios? ¿Qué pueden recuperar de eso? Les voy a compartir las láminas en el chat para que las tengan. Yo siento que también tendría que ver, a lo mejor no tanto, posiblemente sí, en cuántos estados hay. Digo municipios, porque por ejemplo en el Estado de México hay 125, en el de Quintana Roo, si no más recuerdo, son 7 u 8. ¿Son 11? Perdón, 11. Okay. Entonces, en cuanto a distribución, pues siento que tanto es más equitativa como es un monto que es aceptable para cubrir lo necesario. Y en el caso del Estado de México, al ser muchos municipios, hay incluso municipios que no alcanzan y igual si los llegas a ver dices, no, pues si aquí sí hace falta más, por ejemplo, el que es más sonado o el que se escucha que hacen más acondicionamiento en cuanto tienen alguna avería, sería el municipio de Catepec, que es el que colinda en el que yo vivo, que es Tecámac. Pero la verdad es que siento que sí también tiene que ver entre cuántos municipios tiene cada estado. Ok, entonces el volumen del municipio para ti es representativo del cómo la entidad federativa pueda distribuir. Miren, vamos a crear un acuerdo aquí sobre lo que es el siguiente módulo. Va a ser muy interesante porque yo de mi parte voy a presentarles cómo se distribuye el Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal entre todas las entidades federativas para que ustedes vean con fórmula y con número. ¿Sí? Con fórmula y con número, para que ustedes vean cuánto de la distribución a nivel nacional se lleva el Estado de México y cuánto se lleva el Estado de Quintana Roo de ambos fondos. Les voy a mandar en donde viene la distribución para que asimismo, pues ustedes tengan la fuente. Y ustedes, por su parte, van a entrar a unas bases de datos para recuperar la información de cuánto es que distribuye el Estado de México en 3 municipios, cómo distribuye, a qué municipios le toca más, a qué municipios le toca menos del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal. Esta información es pública, por lo tanto, pues se recupera perfectamente. Y con fórmula y con número podamos ver esta parte interesante, ¿no? De decir cuánto recibe mi estado de la federación, del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, y a su vez, Danae nos va a decir cómo es que el Estado de México, de acuerdo a sus fórmulas, a las 2 fórmulas, distribuye entre sus 125 municipios, con fórmula, que es el fundamento normativo, y con números. Por su parte, Ariadne, de igual manera, ¿cuánto recibe Quintana Roo? Yo se los voy a dar. Pero Ariadne, es decir, cómo distribuyó entre sus 11 municipios, aplicando la fórmula, cada uno de los municipios. Y sobre todo, cómo es que esos municipios se mantienen, cuánto de lo que gastan proviene de sus fuentes propias y cuánto de lo que gastan proviene de fuentes externas, como son el Estado y como es de recursos federales. Para tener conocimiento sobre esta pregunta detonadora que puso Danae sobre la mesa, decir, es que yo creo que eso también depende del número de municipios que tenga a su cargo, porque el Estado de México tiene 125, en cambio Quintana Roo tiene 11 municipios.
Entonces, cada una vamos a entrar a una siguiente como un análisis debate para ver cómo es la parte de distribución de las finanzas en sus respectivas entidades federativas. Esto se vuelve interesante porque son entidades distintas y yo por mi parte hablaré de la parte a nivel federal con todas las entidades, incluyendo por supuesto las dos ustedes nada más las voy a dejar marcadita y pues voy a anotar ahí también marcadita Sinaloa para que pues es donde nosotros nos encontramos, ¿no? Y esto, pues, para él entender desde la parte normativa la fórmula y de la parte de las finanzas públicas los números. Entonces, eso es de momento este módulo número 1. Yo sé que se quedan con muchas ganas de seguirlos, pero de momento este módulo número 1, pues damos por terminada la sesión. Ahorita cortamos la llamada y dejamos de grabar y pues enseguida la cortamos, ¿no? Doctora Rosy, espero que nos esté escuchando todavía, pero estas niñas son muy entusiastas por aprender, entonces pues siempre nos van marcando muchos aspectos, las dudas y las inquietudes que tienen ellas. Los dejamos y nos vemos hasta pronto, no se me salgan ustedes, ¿eh? Los dejamos y nos vemos hasta pronto en el segundo módulo de verano del fin 2026 con nuestras dos participantes que en este periodo nos acompañan una estudiante del Estado de México, de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, Yelmi Danae Velázquez Fernández, y de la licenciatura en Economía y Finanzas de la Universidad de Quintana Roo, nos acompaña Janet Ariadne Mo Ramírez, a los cuales pues le damos nuestro profundo agradecimiento por seguir en este proceso de verano científico. No se pierdan la oportunidad de seguir aprendiendo a través de estas experiencias de manera virtual que nos los ofrecen. Para ambas es su primera experiencia en veranos y pues esperemos hacer una dinámica enriquecedora para que pues se lleven un aprendizaje para sus diversas profesiones. Hasta luego. Ustedes no se me vayan.